palabra a mí ha cambiado mi ser. Verdades que transforman. Bienvenido a tu clase número 4 acerca de la oración. Estas clases tienen como título Oraciones que cambiarán tu vida de oración. ¿Por qué? Porque vamos a la Biblia y estudiamos oraciones que hicieron hombres allí y que sus oraciones fueron contestadas. Y extraemos de ellas los principios que aplicaron y que sabemos que si nosotros aprendemos a usarlos también nuestra oración podrá ser muy eficaz. En la primera clase aprendíamos que debemos orar a nuestro Padre. Esto nos lo enseñó nuestro amado Señor Jesús. En la segunda clase aprendimos que debemos orar buscando la voluntad de Dios. También nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. En la tercera clase aprendimos que debemos orar buscando ser instrumentos de bendición a los que nos rodean. Esto lo aprendimos a través de una oración que hizo el patriarca Abraham. Y hoy estudiaremos y aprenderemos que debemos orar las promesas de Dios. Esto lo hizo un personaje llamado Jabes. Y bueno, hablemos del contexto de este personaje. Jabes provenía de la tribu de Judá. Y la Biblia nos dice que su madre lo llamó así porque su nacimiento para ella fue muy doloroso. Así que Jabes significa dolor o un hijo que provoca dolor. Qué tremendo, ¿no? A pesar de que su madre le llamó así, la Biblia también nos dice que él fue el más ilustre de sus hermanos. La pregunta es, ¿cómo puede ser que una vida que empieza siendo marcado de una manera tan incorrecta y tan fea por parte de su mamá, se pudo convertir en el más ilustre de sus hermanos? Porque la Biblia nos lo dice así, que él se convirtió en el más ilustre de sus hermanos. La respuesta está en que logró hacer esto porque invocó a Jehová, oró a Jehová. Ese es el principio. ¿Qué oró? Bueno, pues estudiémoslo el día de hoy. La oración a estudiar es esta. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La oración a estudiar es esta. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Y dice así: E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Humanamente es casi imposible cambiar el rumbo de una vida que ha sido marcada desde el principio con palabras hirientes y malos tratos de parte de sus padres. Esto debido a que los fundamentos que nuestros padres nos dan son muy importantes para nuestro correcto desarrollo. También es muy difícil romper patrones de comportamiento que un hijo aprendió desde su infancia en su casa. Es muy común ver que los hijos sigan los pasos de sus padres, ya que en él han sido arraigados los pensamientos de sus padres, por lo cual consideran que la vida que han llevado con ellos es la vida que a ellos les toca vivir también.
El apóstol Pedro dice enfáticamente que si la educación de nuestros padres fue exenta de los principios bíblicos y de la relación que debemos tener con Dios, entonces fue una educación vana, una educación vacía. Y no solamente nos dice eso, sino que nos dice que Jesucristo quiere y puede rescatarnos de esa educación vana y nos puede rescatar a través de su sacrificio en la cruz. Dicho de otra manera, si nuestros padres nos educaron sin la guianza y los principios de Dios, entonces necesitamos aprender a vivir de nuevo. Pedro lo dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Nos puede ayudar, pastora? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Jabes rompió todos estos patrones vanos de sus padres. Su madre lo maldijo como un hijo que provocó dolor en ella, y a pesar de ello, no continuó con esa maldición y se convirtió en el hijo que le dio más satisfacción. Esto puede ser una realidad en tu vida, en su vida, porque fue un hombre de oración, el cual oraba de acuerdo a las promesas de Dios. La oración de Jabes, que registra la Biblia, nos enseña cómo podemos orar para cambiar nuestras circunstancias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tomándonos de las promesas de Dios. Porque Dios ya ha dado promesas y están establecidas en su palabra. Lo primero que pide Jabes es ser bendecido por Dios. Y notemos que dice la Biblia que Dios se lo otorgó. La bendición no es mala. Pedirle a Dios que nos bendiga tampoco es malo. Lo malo es amar más la bendición que a Dios que nos bendice. Cuando nos acercamos a Dios, podemos pedir que sea rota la maldición de pobreza que está en nuestra familia. Quiero enfatizar que la bendición que Dios da está de acuerdo a un corazón abierto a bendecir a los demás y libre de toda avaricia. Usted debe ser el instrumento que rompa toda maldición que esté en su familia. La pobreza está relacionada con la maldición. Según Proverbios capítulo 6 del versículo 10 al 11, la pobreza viene por pereza. También vemos en Proverbios capítulo 28 versículo 22 que la pobreza viene por la avaricia. Proverbios 28:19 nos dice que la pobreza viene por la ociosidad. Proverbios capítulo 11 versículo 24 dice que la pobreza alcanza a aquel que es ladrón. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9 nos enseña que Jesucristo nos libró de la pobreza. Creo que esto ya es muy claro, que la pobreza es una maldición. Aunque también sabemos que en nuestras vidas pasaremos momentos de escasez, como lo vivió el apóstol Pablo, y aprendió también a vivir en escasez. Pero no todo el tiempo era vivir en escasez. El apóstol decía, sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Lo que queremos decirte es que si en tu vida todo el tiempo es pobreza, necesitas analizar en qué estás fallando. Así. Y muy probablemente estés fallando en lo que estamos aprendiendo hoy, en que no has orado la promesa de Dios. Necesitas ir delante de Dios y orar lo que Él ya prometió, lo que Él ya logró por ti.
y eso lo ganamos en la oración. Amén. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Jesucristo nos ha librado de toda maldición que está sobre nuestras vidas por haber infringido su ley. Así que, mi hermano, somos libres de toda maldición. Así que ora de acuerdo a la promesa de Dios que está en la Biblia. Esa es la lección del día de hoy. La familia de Jabes estaba sumida en la maldición de la pobreza. Y oró Jabes pidiendo que Dios lo bendijera. Nosotros debemos orar que cada promesa en la Biblia de Dios se haga una realidad en nosotros y en nuestras familias, sabiendo que Dios responderá a su tiempo. Pero esto no debe impedirnos en que seamos insistentes, pidiendo que sus promesas se hagan realidad en nosotros. Lo siguiente que pide es que Dios ensanche su territorio. Nuevamente vemos que Jabes entendía las promesas de Dios. Vemos en Josué capítulo 1 versículo 3 que la promesa con respecto a la tierra prometida es que todo lo que la planta de sus pies pisara iba a ser entregado por Dios a ellos. Jabes pedía esa promesa sobre él. Aprendemos que podemos y debemos orar las promesas que ya están establecidas en la Biblia para nuestras vidas. Después oró que la mano de Dios estuviera con él y que lo librara de todo mal. Y Dios todo esto se lo otorgó. Una de las promesas más hermosas que tenemos en la Biblia es que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y también vemos que Dios siempre promete defender a su pueblo de sus enemigos. Deuteronomio 4:38. La oración de hoy debe cambiar nuestra forma de orar. Nuestra oración debe estar basada en todas las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Y no debemos conformarnos en no recibirlas. Es decir, déjame ser claro con esto. Sabemos que Dios nos dará cada promesa a su tiempo, no a nuestro tiempo. Debemos saber que aunque se lo pidamos, Él nos lo va a otorgar en el momento perfecto y preciso en el cual será de suma bendición para nosotros. Pero esto no quiere decir que no seamos insistentes en la oración pidiendo que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Sí, en el tiempo de Dios, pero seamos como aquella mujer viuda que iba a ver a aquel juez injusto y que era insistente en recordar lo que le pedía. De igual manera nosotros agarremos las promesas de Dios que están en la Biblia y vayamos delante del juez justo, aquel Dios precioso y hermoso que nos ama. En su tiempo Él nos dará el cumplimiento de esas promesas, pero seamos insistentes. Ahora, otro punto importante es que si no hemos recibido esas promesas, entonces no nos demos por vencidos, sigamos haciéndolo, sigamos pidiéndolo, porque Dios es fiel y justo para otorgarnos ese cumplimiento de esa promesa en el tiempo perfecto. Te motivamos que a partir de ahora, antes de orar, busques la guía del Espíritu Santo y te dirija a una promesa establecida en la Biblia para su pueblo y que ores basándose en ella. Amén. Sé un Jabes. Cambia las circunstancias de tu vida y la de tu familia a través de orar en las promesas de Dios. Amén. Amén. Por eso nosotros hoy te motivamos a este principio tan maravilloso y precioso. Ora
las promesas de Dios. Y un día en tu vida se dirá igual que a Jabes. Y Dios se lo otorgó. Que Dios te bendiga. Las 4 preguntas de refuerzo son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Cómo fue libre Jabes de la maldición de sus padres sobre él? Pregunta número 2. ¿Podemos ser insistentes en orar que Dios cumpla sus promesas en nosotros? Pregunta número 3. Da 3 causas de la pobreza. Y pregunta número 4. ¿Tú crees que Dios quiere cumplir sus promesas en ti? Lugar de salvación, un lugar para ti.